Buenas noches, mi nombre es Angélica Zamora y el día de hoy voy a exponer mi informe a Silvia Mores. Bueno, el, el título de mi informe es ¿Cae el precio del petróleo tras la pandemia? En estos momentos estamos teniendo un derrumbe histórico tras la pandemia por el COVID-19, ya que este 20 de abril del 2020, en menos de 2 horas hubo una gran caída, debido a que se desplomó a 99 centavos de dólar, su nivel más bajo en la historia. Podremos ver muchas consecuencias, en especial para Latinoamérica, y los elementos que influyeron para que se desatara esta gran tragedia. El petróleo intermedio de Texas protagonizó este lunes 20 de abril del 2020 un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el valor del barril estadounidense quedó en menos de $37.63 el barril, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda del petróleo debido a la pandemia del coronavirus. En un mercado saturado, las personas que tienen contratos para mayo, que expiran el martes, deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes posible. Pero como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos. Esta situación se agravó en marzo, cuando Rusia se negó a acceder a una propuesta de Arabia Saudita en el marco del grupo conocido como OPEP, conformado por los países de la OPEP más otros productores no miembros, para reducir la producción del 1.5 millones de barriles al día, para intentar apuntalar los precios. En este momento, prácticamente todo el planeta está en cuarentena. No hay consumo de gasolina en los autos, en los aviones y en los buques. La caída de la demanda ha sido tan brusca que se presentan distorsiones muy fuertes, señala Thor Hardy al apuntar que tras los confinamientos en China, la pandemia del coronavirus llegó también a la paralización de Europa y Estados Unidos, grandes consumidores de petróleo. Los países más afectados por el desplome petrolero en América Latina son Venezuela, Colombia y Ecuador, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones del crudo. En el caso de México, es un golpe duro para la estatal Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no tendría un efecto tan grave sobre las finanzas públicas, dado que el país ha diversificado sus fuentes de ingreso. En otros países como Brasil y Argentina, que también son productores de petróleo, la caída del crudo no dañaría tanto las arcas fiscales, porque sus cuentas fiscales no dependen directamente del recurso. Así como ocurre en Colombia, en Ecuador el gobierno de Lenín Moreno se verá enfrentado a la disyuntiva de recortar el gasto público o endeudarse, comenta Antonio de la Cruz. Ecuador necesita aumentar la producción para generar más ingresos. La principal razón que llevó al país a retirarse de la OPEP, el desplome petrolero, puede provocar inestabilidad política, como las protestas ocurridas del año pasado en Ecuador. Pero con la caída de los precios del crudo, el país queda en una situación muy compleja, puesto que debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo se arriesga en la inestabilidad política sin recortar subsidios o programas sociales, como le ocurrió con las protestas del año pasado. Bueno, esta es la conclusión. El estudio demostró la dura crisis que estamos pasando por la terrible pandemia del COVID-19, ya que por el aislamiento muchas personas no han podido utilizar sus vehículos ni mucho menos viajar, y debido a estos precios del petróleo el precio del petróleo bajó a cero. La recomendación es poner primero ante todo la salud y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio, y así poder de nuevo retomar poco a poco nuestra vida laboral y podernos recuperar de esta gran crisis. Bueno, ¿qué entendiste sobre mi informe? Bueno, del informe, en primer lugar, buenas noches. Del informe que de la caída del petróleo es algo muy
en especial para nuestro país, que él siempre ha sido que ha exportado petróleo y en eso ha dependido la estabilidad económica de nuestro país. eh, que tendría que ver el gobierno cómo subsidiar todo esto del petróleo que está en baja, sabiendo que nuestro país ya afrontó primeramente esto cuando hubo las huelgas y, y esto estábamos recién retomando para estabilizarnos tuvimos que pagar todos los impuestos para que esto se vuelva a estar medio en la normalidad. Y ahora con esto de la caída del petróleo es muy duro para el Ecuador y siempre los que tenemos que afrontar es los de la clase media. Entonces, entiendo que en este informe que me dices que los países más afectados serían Colombia, Venezuela y Ecuador, a pesar que México es el país que de mayor pobreza en el aspecto de endeudamiento en el petróleo, no le afectaría mucho porque él ha encontrado otros recursos, hablando que ha encontrado, puede hacer negocios con Brasil y entonces no depende como nosotros solamente de Estados Unidos para poder vender nuestro petróleo. Entonces tendríamos que encontrar otras fuentes o otros, digamos, para proveer este petróleo a otros países, o si no buscar la forma de no depender tanto del petróleo, sino nuestro país es muy rico en minería, es muy rico en lo que es el cacao, el banano, que eran nuestras fuentes duras al comienzo de inversión, no dependían no solo del petróleo. Entonces tendría que, como dicen, volver a la naturaleza. Eso es. Interesante, interesante.